estamos de regreso. Entonces, miren, vimos dos ejemplos de solución a un problema de Cauchy, ¿ok? En particular, lo que probamos, este es otro ejemplo de que no hay unicidad de soluciones débiles. Ya habíamos visto uno, ¿no? Encontramos en el primero que vimos, encontramos una infinidad de soluciones débiles. Aquí encontramos dos distintas. ¿Va? Ok. Y en este caso es con condición inicial al problema de Cauchy. Con condición inicial 1. Eso es lo que creo que así le puse a la primera condición inicial, ¿no? No, a la segunda. O sea, estamos en el ejemplo 3, seguimos. ¿Sí? ¿Okay? Para la que nos salió estas dos cosas. ¿Sí? Bien. No hay unicidad. Bueno. Pero les pregunté sobre cuál es el significado físico de esto. ¿Sí? Quedamos que esta o sea, estamos llenando el vacío que había quedado con características de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que todas estas rectas de aquí tienen la forma x igual a alfa por t, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Esto es una constante, ¿va? Todas esas características son de la forma x igual a alfa t, ¿va? Esa constante es claramente solución de Burgers. Por eso es que estas son las características asociadas, ¿sí? Bueno, ok. Es en sí la continuidad la que nos llevó a proponer este tipo de solución. Ok. Quedamos que esto parecía que tenía sentido físico. Y de hecho tiene. Pero ¿qué significa? Para entender qué significa tienen que regresarse hasta el principio del método de características y entender cuál era el punto del método de características. ¿Ah? Vimos en el ejemplo, este fue ejemplo 3, vimos en el ejemplo 2, así es. En el ejemplo 2, voy a hacer otra vez el dibujo, lo voy a hacer acá. Vimos otro choque. Este choque, aquí estaba x igual a 1/2 de t, pero este choque estaba así, ¿no? Esta discontinuidad. ¿Se acuerdan? Ok. Bien. Acuérdense que aquí cambiamos, tenemos al revés las condiciones iniciales, ¿sale? Ok. Entonces fíjense, esta parece tener sentido físico. Bien. Para entender esta, hay que regresarnos al método de características y tomar en cuenta esta también. ¿Cuál es el punto del método de características? El punto del método de características es: te doy un punto en el espacio y tiempo, en xt. Por ese punto tú trazas la característica que pasa, ¿ok? Hasta llegar a la condición inicial, y de ahí la información se transforma, se propaga de manera constante. ¿Se acuerdan? Ese es el punto de la característica. De hecho, en el caso de Burgers lo ven clarísimo, ¿no? Porque es la derivada de u. Si xt es la característica, pues esto es 0, ¿no? ut más u por ux igual a 0. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, encuentran la característica, la información se propaga de manera constante a través de ella.
¿sí? Me transporta la información de la condición inicial a través de la característica. Habíamos visto, cuando vimos estimaciones a priori, que eso tiene sentido, porque de hecho vimos que incluso había regiones, cuando vimos lo del cono, había regiones, ¿ok? O sea, en este caso el cono, de las cuales la característica jamás salía, ¿no? O sea, si ustedes daban el punto por aquí y la característica, pues la característica tocaba la condición inicial dentro del cono, a fuerzas dentro del cono, ¿va? ¿Ok? Entonces como que la información siempre se propaga desde cierta región. Hay como una dirección en la que se propaga la información, ¿sí? Hay una dirección, porque la información se propaga de la condición inicial al punto. ¿Ah? Y tú dices, ok, eso tiene sentido porque este punto está en el futuro. Este punto está en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Sí, porque la condición inicial está en el tiempo cero. ¿Están de acuerdo? Esto está aquí, en t igual a 0. ¿Va? Entonces tú dices, bueno, me fijo en la característica que pasa por aquí, ¿sale? Y esta característica me da la información de todos los puntos, me da la información de la solución en todos los demás puntos. Entonces me está dando información sobre el futuro, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Yo les doy un punto aquí, ¿ok? Y fíjense, pasan la característica y la característica agarra la condición inicial. O y la agarra por acá. Acuérdense nada más que esto es una discontinuidad, ¿no? O sea, en sí este punto no está definido, ¿sí? Pero vamos, me refiero a puntos muy cercanos aquí, ¿sí? Puntos muy cercanos a la discontinuidad, ¿va? Puntos muy cercanos a la discontinuidad. Otra vez, aquí trazo el punto, ¡pum! Trazo el punto, ¡pum! ¿Sale? La información se está propagando, ¿ok? O sea, desde la condición inicial hasta el punto. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que los eventos en el futuro se ven afectados por la condición inicial. Claro. ¿Sí o no? Pues así debe ser, ¿no? Es causalidad, es el principio de causalidad. Bueno, ¿qué pasa con este dibujo? Agárrense un punto aquí y otra vez, ya saben, me refiero a puntos muy cercanos a la discontinuidad. Tracen una característica, por ejemplo la de este lado. Ok. ¿Qué pasó ahí? Esta característica, este punto, puntos muy cercanos aquí, no traen la información de la condición inicial. Por este otro lado tampoco. Se agarra una característica por acá y dices, ah, caray, la característica va hacia arriba, no va hacia abajo. Dices, ah, caray, ¿cómo es posible eso? La condición inicial no está afectando este punto. ¿Cómo es posible eso? La condición inicial no está afectando este punto. Lo que uno esperaría es que cualquier solución sea consecuencia, es el principio de causalidad, ¿no? Cualquier comportamiento que tú tengas en la naturaleza viene por alguna condición inicial, ¿no? Se generó por algún fenómeno inicial, ¿sí? ¿No? Es como decir, o sea, si ves que se está moviendo agua en una botella, dices, bueno, se movió la botella, claro. Pero si tú ves la botella estática y ves que está moviéndose el agua y dices, ah, cabrón, ¿cómo puede ser que esté sucediendo algo, pero nadie afectó a la botella?
esta solución está violando el principio de causalidad. Ajá. Viola principio de causalidad. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, los eventos en el futuro se ven afectados por la condición inicial. Ajá. ¿Ok? Acá no. Acá, este evento primero sucede y después se trazan las características. ¿Ok? De ese punto salen dos características. Este punto en el futuro está generando de alguna manera como el comportamiento inicial. Ajá. Entonces, la idea de Lax, de Peter Lax, es rechazar soluciones de la forma 2. 2 es la que corresponde a este dibujo, ¿eh? ¿Sale? Acuérdense. ¿Sale? Entonces, con eso tenemos la condición de entropía de Lax. Déjenme escribirla. Ahorita la discutimos. Esta es la definición 3. ¿Ok? Y esta es la condición de entropía de Lax, de Peter Lax. Bueno, entonces sea sigma igual a, así lo vamos a poner, x, pues ese pico, coma t, con t mayor a 0, una discontinuidad de la solución débil u en L infinito. ¿Sí? Bien, del problema P. Ese ya lo tienen en sus notas. ¿Sí? El problema P es el de una ley de conservación. Lo deben tener bastante hacia atrás, ¿eh? No sé en qué momento, déjenme ver. Lo deben tener antes de que yo diera la definición de solución débil. ¿Sí? El problema P. ¿Va? Entonces, X pico de clase C1R y S igual a D X pico en DT. ¿Ok? La velocidad de la discontinuidad. ¿Sale? Se dice que U satisface el criterio de entropía de Lax, ¿ok? Si en cada punto de Xi se satisface que acuérdense, A de UR
¿ok? Igual a F' de UR, así, esta era nuestra notación, es menor que S, y esto es menor que F' de UL, que es A de UL, ¿sí? A ver, ¿cuál es la geometría de esto? Pues aquí me está diciendo el choque, en este caso visualícenlo aquí, el choque, S, debe ser mayor que F' de UR. Acuérdense que A de UR es la pendiente de las características en una ley de conservación. ¿Se acuerdan de eso? A de UR, ¿sí? Entonces me está diciendo, todas las características en el lado derecho, aquí, deben tener pendiente menor a la del choque, ¿sí? Bueno, si esta es la pendiente del choque, vamos a quitar esto. Esta es la pendiente de la discontinuidad. Aquí está la discontinuidad. ¿Ah? Esto es T. ¿Ok? Entonces, me dice en UR, esto va a ser UR, ¿no? Esto es UR. ¿Sí? En UR, la pendiente de las características debe ser menor que la de S. ¿Sí? Entonces, si la pendiente es menor que la de S, eso quiere decir que van, o un ejemplo es que vayan así, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? ¿Sale? Sí está bien, ¿no? Si yo tuviera la recta paralela, tendría la misma pendiente. Adelante de ella tendrían pendiente, serían mayores, ¿o no? Sí, claro, serían mayores, y atrás de ella menores están. Y me dice, en el lado izquierdo, ¿ok? En el lado izquierdo, la pendiente de las características tiene que ser mayor a S. Si esta es la pendiente, fíjense, ¿qué pasaría si fuera igual? Si fuera igual, sería una constante. Serían puras rectas de este tipo, ¿no? Pum, 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 pum. Ok. Pero, si fuera menor, si A de UL fuera menor que S, si A de UL fuera menor a S, entonces si este es S, entonces las pendientes serían así, tendrían que ser así. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Cuál es el problema de esto? Que me deja todo este espacio sin características. Entonces, Lax me dice, las pendientes deben de ser A de UL, deben de ser mayores a S. Entonces fíjense, este es X, este es T. Si esta es la inclinación, estas deben de ir todavía más inclinadas hacia X, ¿no? Entonces van así. Si fueran menos inclinadas, otra vez, si fueran menos inclinadas que esta, van a dejar una región con vacío. Entonces, tengo el dibujo de hace rato. Entonces, otra vez, ¿por qué es importante este dibujo? Porque fíjense, me está diciendo, el choque, la discontinuidad, está determinada por las condiciones iniciales. ¿Están de acuerdo?
¿no? Te agarras dos características y eventualmente chocan. La discontinuidad está generada por las condiciones iniciales. Dices, eso tiene sentido, ¿no? Son las condiciones iniciales las que afectan el futuro. Pero aquí, en este dibujo, que es el dibujo que viola la condición de entropía de Lax, porque está todo al revés, la desigualdad está al revés, en este dibujo vean que el choque está determinado por eventos en el futuro. Es decir, para que yo determine el choque, aquí, para que yo determine este choque, yo necesitaría agarrarme estas características e irme atrás en el tiempo, ¿sí o no? Eso está mal. Físicamente, ¿no? El choque está determinado por eventos en el futuro. Pero este no, este está determinado por las condiciones iniciales, por eventos en el pasado. Eso tiene sentido, eso me está diciendo hay una dirección en la que está fluyendo el tiempo. Por eso es condición de entropía. La entropía es una cantidad que crece con cierta dirección, ¿sí? Que es monótona en cierta dirección, ¿sí? Entonces, esas son las observaciones, ¿va? Vamos a escribirlo. Me faltó un punto en la definición, aquí les va, ahora sí, a una solución discontinua de P que satisface el criterio de entropía de Lax, le llamamos onda de choque, ¿sí? Entonces las observaciones. La condición de entropía de Lax establece que si nos fijamos en alguna característica que comienza en cualquier lado de la discontinuidad, y la seguimos en dirección creciente de T, y la seguimos en dirección creciente de T, ¿okay? Entonces esta intersectará la discontinuidad. ¿No? Es decir, se fijan en esta característica, ¿va? La siguen para tiempo creciente, choca. Se fijan en esta característica, la siguen para tiempo creciente, choca. No pasa esto acá, ¿no? Se fijan en esta, la siguen para tiempo creciente, jamás toca el choque, ¿no? Más bien parece generada por el choque. Entonces, para que ustedes generen la característica, para que ustedes generen,
para que ustedes vean cómo se generó el choque, tienen que regresarse en el tiempo. ¿Sí? Esta es una condición de causalidad. El choque queda determinado, como se los dije, por los datos iniciales y no por eventos en el futuro. Ajá. Y es lo que viola el otro tipo de solución que acabo de borrar. ¿Sí? Entonces es la otra observación. 2 no satisface el criterio de entropía. Les vuelvo a pintar 2 para que nos fijemos en esto. Dos era esta, era este, aquí está x igual al medio de t, ¿ok? Y acá eran, este es un medio de t, entonces van así va, x igual a t. ¿Okay? Y luego aquí van así, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese era 2, la solución, el diagrama de 2, ¿no? Entonces, de este lado la solución, ¿cuánto vale? Este es su right. De este lado, ¿cuánto vale la solución? Vale 1, ¿no? ¿Ok? De u left vale 0. Y ese es igual a 1 medio. Ajá. Entonces, ¿quién es el flujo? F' del flujo. Esto es u, ¿no? Entonces, 1 medio, fíjense, es menor que 1. Ajá. Y esto es mayor a 0. Pero esto es F' de u right. Y esto es F' de u left. ¿Están de acuerdo? Entonces, como pueden ver, quedó al revés. ¿Sí? Quedó al revés. ¿Vale? Es una contradicción. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el punto entonces del criterio de entropía de Lax? Elegir el choque admisible, el que tiene sentido físico, el que respeta el principio de causalidad. Ahora, pueden preguntar, oye, ¿es por puramente argumentos físicos? ¿Por eso lo planteas nada más? Sí, pero ¿qué creen? Que si ustedes buscan la solución entrópica, una solución que satisface esto se llama entrópica, si ustedes buscan la solución entrópica, es decir, de todas las soluciones débiles, se fijan en la entrópica, es única. No hay otra más que esa, es un teorema de unicidad. La solución entrópica es única. Es decir, una solución débil que satisface el criterio de entropía de Lax es única. No hay dos soluciones débiles que satisfagan el criterio de entropía de Lax. Ese es el teorema de equivalencia, es lo que nos dice. Es el teorema de unicidad y es lo que nos dice exactamente la solución admisible, la que es físicamente admisible, es única. De entre todas, nada más hay una.
¿no? Si no hubiera unicidad con esta condición de entropía, dirías, caray, pues entonces aún así, ¿cuál es la que satisface? Si hubiera dos soluciones entrópicas, dirías, carajo, pues ¿cuál es la que satisface la que físicamente voy a ver? No, hay una. Es una única solución entrópica. ¿Okay? El teorema de unicidad es pesado. Ese nunca lo doy en este curso, es como para un curso de leyes de conservación. La prueba la pueden ver en el Smoller, pero necesitan hablar de funciones de variación acotada. Para aquellos que sepan, las soluciones débiles, lo digo por la persona que esté en el seminario, las soluciones débiles no viven en espacios de Sobolev. Las soluciones débiles a leyes de conservación no viven en espacios de Sobolev, viven en espacios de funciones de variación acotada. Por eso ese es otro tema. Y la unicidad es... alguna vez cuando di parciales, uno hace mucho tiempo la di, pero como que los alumnos se quedan, y es nada más para probar unicidad. Pero sí, la solución entrópica es única, no hay dos soluciones entrópicas. Lo que yo les voy a enseñar es a hacer los diagramas y a encontrar la solución entrópica, asegurarse de que la solución que proponen es la entrópica. ¿Sale? Entonces por el momento vamos a dejarle aquí.